Cómo un día comenzó, la sintáfora. Por Pierre Marcel Gina, de la revista, Letras y Sintáfora 2036. A continuación, al lector distraído de una realidad que a cada vez más se nos hace aparente, como una rueda de progreso tecnológico y como de suma importancia para seguir dando pasos científicos más largos, más espectaculares o especulativos. Sea pues así, ahora de mi pluma que salga para dilucidar al lector nuevo un pedacito de quiénes y cómo se ponderaron los ficcionautas que hacen nuestra historia, cómo se acomodan en un orden cronológico que nos lleva a este macro momento de las ciencias físicas naturales, y psicológicas, teosóficas, todo para ese momento, el último y único Dei Significatis de la sintáfora. Se presuponen en la palabra tanto el sufijo griego sin ocupado en sintaxis, por ejemplo, y fereinoforía que se usan en palabras como metáfora y euforía. Pero ya veremos por qué la sintáfora tiene tantos significados y tantas diferentes definiciones. 2025 fue el punto cumbre de esa transición del pensamiento. Sería aquel hecho la probable apoteosis de la Gran Guerra de Parsimonio. Explico. Nuestros años 20 y desde mucho antes, el ser ha elevado su grado de densidad ficciónica, progresivamente, en cuanto se acerca más a su conocimiento de la ficción. Retomemos los pasajes de Charles en The Origin of Fiction Fields, 2010. Si decimos que A es cuerpo y B es ficción, ponderamos desde una fragmentación de organismos simbólicos, que podríamos bien llamar semiones si suponemos que poseen física. El gamer está en A y B inmediato, de espacio físico de Deixis, y a su vez en B2 que es la ficción del videojuego, espacio narratológico ficciónico. A partir de esta afirmación, se han comenzado a estudiar sus matrices transpoéticas, así también su límite evidente. Pienso que de aquí parten las matemáticas especulativas y el orden de las formas posibles. En otro posible racionamiento, A y B son unidad. Para otro A, B le podría parecer 1 a 2. Hay pruebas de paracientíficos que nos muestran cómo B puede dominar a un punto de éxtasis o de conmensurable sobriedad, del límite de lo real y lo ficticio. Yo propongo que se estudien con severidad estos límites. Que se inaugure el estudio de lo ficciónico. Fueron un par de años en que la investigación del Dr. Charles comenzó a llenarse de ojos seguidores y pensadores adheridos. Fue de verdad hermoso ver cómo fluyó aquella odisea de ramas del saber que buscaban ser una, crea una nueva rama, darle nombre. Se usaron rasgos incitadores y tentativos en los sobrenombres de las ciencias ficciónicas. Gomp les puso el anuncio de ciencias imaginativas. Faustroy ya había propuesto la patafísica, por supuesto. Las ciencias de lo no real, las ciencias de la gran simulación. Las ciencias de lo intangible, fueron otros polémicos subnombres. Englund ya se había propuesto que la psicología era la parte fundamental de todos los subsiguientes estudios. Pero este movimiento nunca quiso negar los fundamentos de la materia y la razón. Así pues, se les llamó también las ciencias de los simulacros, las ciencias de las razones materiales de mundos externos, o también, las ciencias de los epifenómenos y de los misterios de la naturaleza y sus formas paranormales. O como Borges comprendió la eternidad. Como Jung predijo del inconsciente colectivo. La ficción, que había sido desde siempre una vaga palabra, un sustantivo de pobreza y decepción, o de algo que solo existe mediante un vehículo, como una novela, un videojuego, una fantasía, un cómic, y no más de ahí. Por ejemplo, las películas de ciencia ficción, sci-fi, crean mundos de tecnologías fantásticas que cimbran sus conocimientos en valores futuristas. ¿Por qué esa agnosia ante el futuro? Porque es un paso no dado, ergo aquí el estudio ficciónico. Ya no se trató de asombrarse, la idea era seguir presuponiendo, preestableciendo. En el 2014, Charles presentó unos bosquejos de posibles análisis desde las matemáticas. La máxima crítica fue la sensación de desordenamiento de los valores en sus propuestas. Para esas fechas ya había advertido el valor de K, espacio narratológico.
Para un estudio más a fondo de cómo fue el devenir de las teorías de Charles sobre la ficción en las ciencias duras, le invito a buscar las lecturas de Yugur Amani en A Synthesis of Transgenic Mathematics, 2029. Ahí, se describe cómo se desenvolvió el tema, cómo lo que eran apuntes obtusos, de un gris doctor en filosofía retirado, podrían transformar la historia de los valores numéricos y del análisis de formas y arquetipos en cuanto al espacio-tiempo que se narra. En el 2016 los estudios de Charles inspiraron por el mundo, análisis más profundos de la cuarta pared. Comenzaron a idear mapas geográficos a partir de la formulación espontánea de una descripción inventada, o de una improvisación de saxofón. Los circuitos en las maquinarias que se utilizaban comenzaron a agudizarse y se dieron cuenta también que podían hacer uso tanto de símbolos controlados como de símbolos espontáneos. Las fórmulas de estudio evolucionaron grandemente. Se dijo que el límite estaba en encontrar un combustible natural que diera marcha a los mecanismos en espacios y horas en que la luz eléctrica no podía. Porque ese fue otro rasgo de este avance, el estudio en la oscuridad. Estudiar las formas, las narraciones, las evocaciones y provocaciones que existían aún sin luz, en la meditación más profunda. Así se comprendió el porqué de lo oculto en las ciencias ocultas. Elite Sforge dice que primero fue alma, luego mente, ahora ficción. Que así había sido también primero animal, luego humano, ahora ser, Occultis Fictionic, a Review of Charles Point of View, 2015. En el 2018 se entendió, mediante experimentación continua, que el estudio de la energía botánica podía aportar a la concepción de estos instrumentos de ingeniería sofisticada, que habían sido ideados especialmente para descubrir esa materia oculta, lo imaginario, lo ficciónico, lo fantástico, lo sintafórico. Se nombró por primera vez en el 2018 el término, en español original, artefactos receptores de unidades de densidad ficciónica, ARDUF. En el 2022 al fin se descubriría el semión, mediante estos inteligentísimos objetos. En el 2025 se publicó en una revista de la Universidad de Alfred Smith Review, en la columna de hallazgos científicos recientes, Charles publicó su artículo donde nombró por primera vez a la sintáfora de los canales ficciónicos y la unión de estos, la sintáfora. En ese escrito, Charles definió la sintáfora como un evento ficciónico, que en cierto momentum abarca la totalidad de la percepción. Este momento puede ocurrir en determinados mundos, en ciertos espacios y contextos, abarcando nuestra atención y nuestro enigma, nuestra metacognición y la sensación que nos deja. Era un tratado que tuvo que reformarse muchas veces, pues desde muchas fuentes se podía redefinir. La idea era la interpretación incontable. Que yo sepa, existen 3 tipos de sintáfora fundamentales. La biáfora, o puerta sintafórica, la sintacafonía, o fuerza de ambición, espíritu de lucha, y la sinertáfona, de la que desconozco como para evocarla más de un glimpse. Se entendió que el duelo era la estación que permitía transcurrir en la narración, que la biáfora que transportaba al ser era la puerta hacia la lucha de sintacafonías. En ciertos mundos, una puede tener más peso que la otra. En algunos otros mundos, se podía prescindir acaso de una u otra, pero pienso que eso es aún bastante debatible, pues señaló a contraparte los límites de nuestra cognosis y cómo el mundo de uno puede tener tan solo ciertas variantes con el mundo de otro, o puede ser tan fantástico y absurdo, o tan idiota o perverso, o tan alegre o sombrío. Pior de Azucena resumió al héroe como la canícula de la historia donde el destructor es derrotado, el héroe le derrota. Si el héroe es derrotado es terror. Algunos historiadores datan a la guerra de Parsimonio desde el 2022 hasta el 2032, desde el descubrimiento del semión hasta la creación del Consejo Sintafórico, pero otros, como Frederick Mageton señalan que la guerra comenzó aún antes, cuando los personajes conspiraron contra su autor, cuando se contaron experiencias inexplicables y se sentía que se había apenas deslumbrado una pequeña parte de las barreras ontológicas de un mundo que abre, mediante una biáfora, un hálito de resuello hacia otro mundo, desconocido y frío.
Se entiende que la historia del conflicto está mucho antes que se formulara el principio de Lucifer, o quizás así también la guerra de parsimonia siempre estuvo ahí y no podíamos deslumbrarlo más allá de un hecho simbólico. Pero no es así. Este lamentable evento devino cuando se abrieron puertas a mundos distantes donde seres distantes de diversas índoles y alcances se encontraron por primera vez, y al darse cuenta de que eran diferentes especies y razas y monstruos y humanos, no pudieron hacer otra cosa que dominarse al combate, como quien ve un nuevo terreno que conquistar y expandirse. En resumidas, este macro conflicto dio lugar a su redención en la alianza que dio nacimiento al Gran Consejo Sintafórico, país de ideología cosmopolitana cuyo mayor meta es alcanzar la unidad y el balance ficciónico en los espacios sociales. Dejando atrás a la democracia y entablando una dictadura de sabios, donde el ego en la política ya no existe y el lujo es algo que poco a poco comienza a desaparecer. Me parece que después se escribirá más sobre todo lo que nos depare desde el Consejo Sintafórico y lo ficciónico. 2036. De Pierre-Marcel Gina, quien sería después el biógrafo de la figura real del gran autor Labios de León.